se ha convocado hoy para esta hora, a las 8:30 de la tarde, el día 14 de julio, un pleno extraordinario y urgente. La urgencia viene dada bueno, por el cumplimiento de un hito temporal, o un hito que tenemos con respecto a la subvención que tenemos del aprovechamiento turístico del patrimonio de las Salinas y el puente y el Torreón de las Salinas, que en primer lugar hay que, bueno, pues para llegar a conclusión del proyecto, a su finalización, bueno, a buen término, pues lo primero que hay que hacer es contratar la redacción de los proyectos de arquitectura, el proyecto arqueológico y el proyecto de conservación. Y bueno, pues son proyectos que tienen mucha complejidad técnica, tanto para elaborarlo como para digamos que la elaboración previa para poder sacar esto a licitación es muy compleja, puesto que se trata de elementos muy protegidos, que tienen muchas afecciones y bueno, pues eso complica mucho cualquier actuación que se pretende hacer, que aparentemente en cualquier otro sitio pues serían actuaciones, pues, digamos, de un punto de vista arquitectónico muy sencillas. Estamos hablando de un bien de interés cultural con todas las consideraciones que esto merece. Bueno, pues llevamos tiempo trabajando, todo el equipo del ayuntamiento, para llegar a este punto de hoy. Y además con una circunstancia que es la que nos obliga o la que justifica el porqué de extraordinario y urgente lo de hoy, ¿no? Y es que el tiempo para ejecución de este proyecto es extremadamente exigente para nosotros y para el resto de proyectos que están bajo esta órbita, ¿no? Hasta tal punto que, pues que es muy, cabe la posibilidad de que haya muchos proyectos que se renuncie o incluso renunciamos nosotros porque viésemos a lo mejor un riesgo cierto de meternos en un gasto y ese gasto, pues bueno, pues que tuviéramos que soportarlo, ¿no? Desde el ayuntamiento, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que sopesar siempre. Con lo cual es un proyecto que nos exige ir a nosotros y a todos los beneficiarios a contrarreloj. Y esta introducción la hago para que sepamos todos dónde nos movemos. El proyecto tiene que estar ejecutado a finales de marzo del año que viene. Y bueno, pues previamente tenemos que tener el visto bueno de cultura, de confederación, el proyecto redactado y la obra. Que la obra en sí no es una obra, como digo, exigente, una obra rápida, pero por esas consideraciones y autorizaciones previas es donde está el inconveniente. Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio, del Ministerio de Turismo, que es quien gestiona y quien lleva esto. Y, y ellos, pues bueno, pues sin decirnos sin dar una respuesta que no pueden dar, que es que van a hacer una prórroga porque no pueden darla, evidentemente. Sí es verdad que nosotros y el resto me consta que el resto de beneficiarios, o casi todos, estamos agarrados a esa circunstancia de que den una prórroga. Que si no, pues prácticamente nosotros sí que no llegaríamos y el resto de proyectos, pues casi que tampoco, ¿no? A lo mejor hay alguno que se libre, pero que de los que yo conozco, salvo quizás alguna excepción y tengo dudas, poco llegaría. Esa prórroga depende de un creo que lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros y quizás por el Congreso. Todos sabemos la situación convulsa que hay a nivel de Congreso y Senado. Bueno, tendría que aprobarse en el Congreso. No se trata de un elemento tampoco de especial discrepancias políticas, que no sea que sea un elemento tampoco ¿no? de pelea política, no de debate político, sino que están centrados, nuestros mayores, como digo, están centrados en otras cosas de menos interés general. Quiero decir bueno, pues que tenemos ya todo el expediente para licitar la redacción del proyecto, no para licitar la obra, sino para licitar la redacción del proyecto. Hay que hacer unos proyectos técnicos, y que por su cuantía tiene que hacerse en un procedimiento abierto, como marca la ley, y que por su cuantía es competencia del Pleno. El alcalde tiene la potestad de iniciar procedimientos de contratación que no supongan más del 10% de los recursos líquidos ordinarios del ayuntamiento, que en este caso lo supera. Entonces, el competente es el Pleno, de ahí la convocatoria esta, que sea de Pleno, cuando tendríamos a lo mejor que tener otra ordinaria, pero que ahora también os comentaré después. Entonces, la urgencia, ¿en qué se basa? Pues en no comernos más días de los que no disponemos, porque ya vamos mal, ¿qué vamos a decir? Vamos mal en el proyecto, en los plazos, y perder un día pues puede ser en última instancia vital, ¿no? Y ya está. En primer lugar, pues vamos a acordar la urgencia
no, nos pronunciamos sobre la urgencia de este pleno, de elaborar el pleno, y luego ya sobre el punto si se estima conveniente esa urgencia del pleno, ¿vale? Bueno, yo creo que se ha explicado más o menos la urgencia y ya he anticipado también algunos elementos también que vienen para los próximos puntos. ¿Alguna objeción en cuanto a la urgencia del pleno? Bueno, pues por unanimidad todos, entiendo, o alguien se abstiene. Unanimidad para la urgencia del pleno. El segundo punto del orden del día, una vez que se acuerda ya, pues, le damos validez al pleno extraordinario y urgente, es tramitar la urgencia del expediente de contratación. Y el tema de la urgencia del expediente de contratación, básicamente el que os he dicho. Es tramitarlo por vía urgente, no demorarlo en nada, optar por la fórmula jurídica que nos permita la mayor agilidad posible, cumpliendo con los requisitos legales, que además, tratándose de fondos europeos, pues son muy exigentes los requisitos. Y se trata pues, de hacerlo por vía de urgencia en la licitación. Como digo, aquí pues, creo que venía en este punto viene la cuantía, no, viene en el siguiente, la cuantía del proyecto. Sí, pero aquí es del proyecto general, que estamos hablando de 2.200.000 y pico euros. Y bueno, pues que también os haré alguna consideración al respecto, ahora después en el otro punto. Ahora mismo de lo que se trata es de iniciar el expediente de contratación de manera por el procedimiento de urgencia, ¿vale? Y eso es lo que se somete con la explicación que he dado antes y ahora, a vuestra, bueno, a la consideración del Pleno. ¿Alguna objeción o consideración al respecto? Es por iniciar de manera urgente el expediente. Por urgencia. ¿Tampoco, Rosa? Pues nada, ¿no? Pues entonces, ¿votamos todos a favor o hay alguien que se abstiene o vote en contra? Unanimidad también. Y el último punto, pues que es la aprobación como viene en la convocatoria, aprobar el expediente de contratación. Bueno, pues sí, aprobar el expediente de contratación, el contrato de redacción del proyecto, que es contrato de redacción de proyecto de dirección de obras, coordinación de seguridad y salud, asistencia técnica científica arqueológica, de las obras de puesta en valor del Torreón y otros elementos de su entorno, en el marco en fin, de este programa de mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico y uso turístico. Bien. Procedimiento de contratación es procedimiento urgente. El importe la base de licitación son 247.143,12 euros, excluido el IVA. Con el IVA nos vamos prácticamente a los 300.000 euros. Esto se estima que tiene dos anualidades, una prácticamente, bueno, un poquito más este año, 132.000 euros y 114.000 euros para el año 2026. Los plazos máximos de ejecución parciales hemos establecido unos plazos, digamos, unos hitos temporales. No, unos hitos temporales porque, como os he dicho antes, esto está supeditado a que Cultura nos autorice. Está supeditado a que Confederación autorice. Está, bueno, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? En lugar de, y para minimizar el riesgo del ayuntamiento, porque aquí de lo que se trata esto es una subvención que viene a financiar 100%, pero si se realiza, se ejecuta, ¿vale? Si nosotros tiramos para adelante y no llegamos a unos mínimos, a un 50% de lo solicitado, que aunque vamos a reformular también la petición porque hemos visto algunos conceptos de partidas que estaban pues, mal distribuidos y otros que se había pedido dinero quizás innecesariamente, vamos a ajustarlo, minimizamos el riesgo y de lo que se ajuste el proyecto tenemos que tener ejecutor 50%, pero preveyendo o con el objetivo o con el objeto de minimizar el riesgo para, llegado el caso de que no pudiéramos hacerlo, que los plazos no viéramos que no llegamos, lo que hemos hecho es establecer unos hitos temporales, ¿no? Es decir, primero, bueno, evidentemente, al equipo redactor que resulte adjudicatario del proyecto de redacción, pues quiero decir, el equipo técnico que va a hacer el proyecto, cuando ya digamos es este proyecto técnico, o sea, es este equipo técnico el que lo va a hacer, pues se le da un plazo de 30 días para la redacción del proyecto básico. El proyecto básico es el que llevamos a Cultura y el que llevamos a Confederación. No es de cerrado, ¿por qué? Porque tanto en Cultura como en Confederación pueden poner pegas y matices. Entonces no es el presupuesto cerrado, es un presupuesto básico en lo que estáis habituados a las obras y todo el mundo ya creo que dominamos un poco esos conceptos. El básico es, digamos, pues casi de ejecución, pero le falta, ¿no? Le falta la mejor concreción de alguna serie de partidas y demás. Pues
esa concreción va a estar supeditada a las sugerencias, recomendaciones o comentarios que hagan desde esas dos administraciones que nos tienen que autorizar. Entonces, 30 días para hacerlo. En redacción del proyecto de ejecución de contenido de conservación, 2 semanas, desde que se adjudica también. Dirección facultativa de la obra, esto ya viene después. ¿Con qué? Entonces, y los honorarios y en el pliego de prescripciones administrativas y técnicas, o sea, en el contrato que se somete a licitación, pues en cualquier momento de esos hitos el ayuntamiento puede decir, hasta aquí llegamos. Aquí llegamos con objeto de reducir el riesgo, ¿no? Porque si vemos que no llegamos a la punta, pues oye, llegamos hasta aquí y solo contraemos obligaciones hasta el momento hasta ese momento, ¿no? La clave va a estar aquí en la fecha en que Cultura y Confederación, pero principalmente Cultura, nos dé lo que. Y entonces, a partir de ahí, pues ya tenemos un calendario de obras que ya diremos, llegamos o no. Y si en ese momento ya sabremos si por parte del gobierno central se ha ampliado, del gobierno central no, sí, del gobierno de España o en este caso del Congreso de los Diputados, que quien lo tiene que autorizar. Porque el gobierno propone, el Consejo de Ministros propone, pero luego lo tiene que ratificar el Congreso de los Diputados. ¿Os acordáis de la situación de alarma del COVID, ¿no? Que lo proponía el gobierno, que hubo ahí pegas, que, bueno, pues ese tipo de cosas, pues el gobierno propone y luego pues tiene que validarlo el Congreso de los Diputados y ahí es donde está el riesgo. Entonces, en esa fecha, en el momento que nosotros tengamos o esté tramitándose el visto bueno de cultura, es cuando nosotros vamos a saber si por parte de Madrid, del gobierno central, del gobierno de España, pues se nos dice, tenéis más plazo y seguiremos. Y si nos dicen no tenéis más plazo, pues probablemente digamos que hemos llegado. ¿Por qué? Porque no nos vamos a meter a embarcar en un proyecto pues, que suponga un dineral para el ayuntamiento, pues, evidentemente, ¿no? El riesgo hay que minimizar. Y en esas estamos. Bueno, ha venido bien, viene bien para explicarlo, para que sepamos un proyecto muy interesante para el pueblo, pero bueno, pero hay que saber también medir las fuerzas, ¿no? Nosotros no podríamos, este pueblo no podría evidentemente asumir pues un proyecto bueno, pues que a lo mejor fuera de 1 millón de euros, ¿no? 1 millón, 1.200.000, que es por donde ahora mismo está digamos, rebajado el proyecto real, ¿no? Ya viendo en partida exacta, ya una vez que ya hemos empezado a trabajar bien el contenido del proyecto, la musealización, la digitalización y todo lo que hay, pues hemos reducido no a la mitad, pero a lo mejor un 60% del importe inicial, ¿no? Porque no gastar dinero por gastarlo también es absurdo, máxime cuando corremos el riesgo de no llegar en plazo. ¿Qué quiero decir? Por resumir esto, cuando vayamos desarrollando el proyecto, podremos decir hasta aquí hemos llegado, y eso se ha puesto en los pliegos, hasta aquí hemos llegado, y hasta ese momento, pues, contraeremos obligaciones de pago a esos profesionales que ya habrán desarrollado el proyecto básico y el de ejecución, si tenemos el visto bueno de cultura. Si vemos que hay ampliación por parte de Madrid para el plazo, seguiremos adelante y si no, probablemente pararemos. Con un proyecto que sí podremos concurrir al 1 o al 2% cultural que saca el Ministerio de Fomento, que viene financiado con las obras. ¿Eh? Cuando tú tienes un proyecto ya perfectamente redactado, pues sí puedes concurrir a eso. Ya sí tendríamos un proyecto perfectamente redactado, con el visto bueno de cultura, de confederación y demás. Que no es que se perdió el dinero. O sea, hay una inversión, pues bueno, pues a lo mejor si no tuviéramos esta oportunidad, pues decíamos, pues no tenemos necesidad, o no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos, ¿no? Vamos a considerarlo como una cofinanciación mínima del proyecto de los 2 millones, 1,5 millones de euros que puede quedarse ahí. Y bueno, pues ya iremos decidiendo y iremos viendo cómo va evolucionando esto temporalmente hablando. Porque este proyecto sí sale, pero el tema es cuándo, ¿no? Es cuándo. Y como tenemos un plazo para ejecutar y justificar, que ahora mismo es muy, muy corto, si lo amplían bien y si no, pues ya iremos, pues, pues bueno, pues a lo mejor se tercia que renunciemos y tendremos que pagar por la parte de esta gente. Y la parte del trabajo realizado. La dirección de obra no, porque la dirección de obra es lo más costoso, probablemente. No, probablemente no. Es lo más costoso y más que aquí no, ya no es solo arquitectos y aparejadores. Aquí es que hay arqueólogos, hay restauradores, en fin, que es un equipo multidisciplinar potente y el proyecto de ejecución de la obra es el más costoso, digamos, el que tiene más coste económico de este importe, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que se propone. Y evidentemente, pues para agilizar plazos, pues delegamos a favor del alcalde las competencias inherentes a los trámites necesarios para adjudicar el proyecto y demás.
No obstante, evidentemente, pues habrá que dar cuenta en el siguiente pleno que se produzca, si ahí tengo que adoptar, o el alcalde tiene que adoptar una resolución de, bueno, pues de adjudicación del contrato, por decir algo, ¿no? Pues se hace y ya se da parte en el pleno siguiente, que en este caso, pues si se hace entre julio y agosto la adjudicación, que son los números, los plazos que manejamos en el pleno de septiembre, se daría cuenta de lo mismo y ya, pues bueno, pues el pleno, que es el órgano competente legítimo para decidir, pues tomaría las decisiones pertinentes. ¿Vale? Bueno, pues en algunos casos me extendió más, menos, pero yo quería que entendierais un poco el tema, que yo creo que se entiende cómo se ha explicado, ¿vale? Por parte izquierda, ¿tiene alguna objeción, algún matiz? Pues nosotros, por supuesto, que estamos contentos de esta buena noticia para el pueblo, pero lo que tú estás diciendo es un proyecto muy complejo, vais muy ajustados, pues, bueno, vamos muy ajustados y lo que no puede ser es que no podemos permitirnos que sea un desastre económico. Y quiero preguntar, ¿desde cuándo se sabe que esto ya estaba asignado al pueblo? ¿Desde qué fecha? 23/12/24. Hace 6 meses y hemos dado lugar a ir ajustados, pero bueno, ya hasta que podíamos ir un poquito más, porque lo que tú dices es un proyecto muy complejo. Y iba a decir otra cosilla. Ya se advierte en el informe de secretaría que está muy complicada la cosa. Yo por eso, yo personalmente tengo ese miedo, que no se haga a tiempo y que nos suponga un problema. Porque si no se ejecuta, habría que devolver la parte parcial de donde se ha quedado el proyecto, o cómo sería eso. Y ya está. Sí, es que yo ya tengo tanto, porque ha sido deprisa, y ya está, que son 8 meses, que es muy poco tiempo para, como tú dices, para el proyecto de arqueólogos y tal, porque si fuera una obra con menos. Y hay una frasecilla aquí, en este punto, en el segundo punto que pone. Establece la obligación aplicable a todos los beneficiarios de que las inversiones estén totalmente ejecutadas y justificadas el 31 de marzo del 26. ¿Eso engloba todo? ¿Que esté todo terminado y justificado? ¿O qué? Que no lo sé interpretar muy bien. Buenas. ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, pues más o menos lo mismo después de la explicación que nos ha hecho, pues la verdad que es un riesgo que tenemos que correr. Estamos contentos, lógicamente, por la inversión, por la subvención y demás de fondos europeos que se va a hacer, pero es verdad que habría que minimizar los riesgos. Si a las empresas estas que van a redactar el proyecto se le pudiera exigir que es que ellas también deberían también de asumir los riesgos. Si a nosotros no nos dan el dinero, no lo sé cómo eso lo podéis negociar o no negociar. Y también supeditarlo al OK de cultura y al OK de confederación. Si confederación y cultura no te dan el OK, pues tenemos el proyecto totalmente perdido. Entonces, podríamos porque eso también depende de ellos, de los que redacten el proyecto. Y ellos son los que saben la normativa, son los técnicos. Entiendo que deberíamos de a ellos, a los que redacten el proyecto, a los que se lo adjudique, intentarles hacer ver que nosotros estamos asumiendo un riesgo, que no tenemos ese dinero y que deberían ellos también que si sale para adelante, que ellos son los técnicos, además ellos como técnicos saben decirte, pues esto va a salir o no va a salir, ¿vale? Entonces yo entiendo que deberíamos de minimizar, que no lo has dicho, los riesgos, pero que la empresa adjudicataria es la que tiene que poner de su parte más que nosotros. ¿Vale? Bien, bueno, la intervención de las dos han ido en el mismo sentido y han ido en el mismo sentido de lo que yo he dicho también, ¿no? Aquí hay como dos cifras. Nosotros podemos, a ver, es un proyecto que como yo creo que compartimos todos, que es interesantísimo para el pueblo, pero que no puede suponer un riesgo inasumible, ¿no?
Aquí de lo que se trata es de, pues de eso, de trabajar. Riesgo nulo no existe, pero vamos a intentar que si nos pegamos un piñazo, que llevar todo, que no nos matemos, ¿no? Pues, bueno, vamos a entender lo que quiero decir, ¿no? En fin, el riesgo nulo no existe, pero vamos a minimizarlo. Eh, Aquí, la primera medida que vamos a tomar en cuanto al riesgo es reducir el importe de la inversión. Reducirlo en el sentido de que hay una serie de partidas que hemos visto que estaban sobredotadas innecesariamente. Bueno, pues la hemos ajustado a un proyecto bueno, pues que cumpla con el objetivo, que tengamos un producto, un muy buen producto, pero que a lo mejor excesos, pues los quitamos, ¿no? Los excesos innecesarios los quitamos. Entonces, vamos a reformularlo de tal manera que, os hablo de cabeza, de los 2.200.000, a lo mejor se queda con el IVA incluido margen tal, en margen de empresa, el beneficio industrial y demás, más el IVA, pues probablemente creo que andaba los 1.400.000 o por ahí. Con lo cual ya, digamos, ese es la primera medida. De eso teníamos que tener ejecutado el 50% para que no tenés que devolver subvención, el 50% del proyecto, siempre que tenga su objetivo. O sea, eso se puede lograr. Se puede lograr siempre y cuando estemos con unos plazos. Se puede lograr en el sentido de que el proyecto tiene una parte de musealización, de digitalización, una parte de acceso, una parte de rehabilitación, de, una parte de puesta en valor del torreón, otra del puente, otra de la fuente de las pilas. En fin, que tiene distintos aspectos que si alguno se queda un poquito más atrasado, en otros podemos avanzar. La obra en sí no es complicada, porque además tenemos el inconveniente, pero la ventaja de que solo podemos actuar en los 400 metros de propiedad del ayuntamiento con respecto a la salina. El muro de protección, que es un muro de poco corto, o sea, que la complejidad técnica de obra constructiva prácticamente es poca, ¿no? El problema lo tenemos en lo que hemos dicho, ¿no? En el visto en agricultura y demás. ¿En qué situación nos podemos encontrar? Y ahí es donde estamos hablando de minimizar los riesgos, ¿no? Nos podemos encontrar y ese compromiso del equipo redactor o del equipo redactor que salga, no del equipo redactor, porque esto es un procedimiento abierto, puede ser adjudicatario quien presente un proyecto, el mejor proyecto, ¿no? Porque esto además será un equipo técnico el que diga este es el mejor proyecto para esta actuación, ¿no? O este es el mejor anteproyecto o memoria para la redacción de ese proyecto. Hemos establecido varios hitos, aunque el proyecto son 300.000 euros, pero para que nos hagamos una idea, el proyecto básico, cuando se entregue el proyecto básico, se van a devengar, digamos, el ayuntamiento se obliga a pagar 33.000 euros, nada más. Y si consideramos que no vamos a seguir en adelante, paramos ahí, ¿vale? O sea, ese es el riesgo. Vamos a cultura, y cultura nos dice, oye, esto está bien, o hacerle este matiz, este arreglo, este cual, y sacamos el proyecto el proyecto ya definitivo, el de ejecución, y nos quedamos ahí, son otros 33.000 euros. O sea, el riesgo, digamos, que asumimos son 33 más 33, 76, que es un riesgo, hombre, bueno, es un riesgo limitado, que es un dinero, pero que yo creo que la apuesta vale la pena. Que en última instancia lo que he dicho no es un dinero perdido, porque lo tenemos ahí para concurrir a convocatorias que salen periódicamente del 2% de cultural del Ministerio de Fomento, que con las obras que hace pues destina el 2% para el patrimonio, recuperar patrimonio, al mismo efecto que esto básicamente, pero que tienes que tener los proyectos hechos. Pues ya tendríamos el proyecto hecho, ¿vale? Que amplían el plazo, pues yo creo que no tendríamos ningún problema, ¿vale? Y ese es un poco lo que el pliego de prescripciones técnicas administrativas que se proponen, el que quiera concurrir las asume y el que no quiera concurrir no las asume. Porque la redacción del proyecto, vamos, por lo que dicen los técnicos, sabes que esto no es un proyecto de arquitectura al uso. El proyecto básico y de ejecución, por norma, pues sería probablemente el 50% y el de ejecución, digamos, el seguimiento de obra y dirección de obra y todo lo demás, sería casi el 50%. Entonces, nos iríamos a 150.000 euros aproximadamente si no pusiéramos esos condicionantes. Pero además, decimos que si por los motivos de los plazos el ayuntamiento no quiere seguir, no obliga al ayuntamiento a llegar a término, sino que cortamos ahí.
Y ya está, el trabajo que se haya realizado. El que quiera concurrir asume ese riesgo, entre comillas, o hace esa apuesta también, y el que no quiera concurrir como proyectista no la asume, ¿no? Porque es habitual que si tú encargas un proyecto, hagas la obra o no hagas la obra, tienes que pagarlo íntegramente. No, yo te lo encargo. No, no. Pero es que en este caso, cuando presente el proyecto básico, esta cantidad. Cuando el de ejecución con el visto bueno de cultura, si no, no, esta otra cantidad. Y la suma de las dos son 33 y 33, ¿vale? Y un piquicho, 33.700, 33.200, pues, en fin, es por hablar ya de cifras concretas, ¿no? Y ese es el riesgo que asumimos, que si lo elevamos al proyecto, pues 66 sobre 1,5 millones aproximadamente, y se va a quedar, pues echáis cuenta, a lo mejor supone, no sé, cuánto, un porcentaje de cuánto, del 3-4% sobre el total, ¿no? Casi todos los proyectos vienen con cofinanciación, ¿no? Bueno, que no es, que es decir, que tendría mala folla, ¿no? Pero que no es un dinero perdido, que es lo que yo quiero decir, que es un trabajo que lo tenemos ahí para a la siguiente convocatoria que salga de patrimonio podemos concurrir, ¿vale? Y con el riesgo mínimo en ese sentido, no comprometernos más lejos de lo que. ¿Por qué? Porque si no tenemos hecho el 50% de la obra, si nos metemos a obra y no tenemos hecho el 50%, sí tenemos que devolver el dinero y asumir ese dinero. Y antes de dar ese paso, evidentemente, vamos a ir con cómo hacer las cosas. No se trata de tirarnos al vacío, ¿vale? Estos son los riesgos de la gestión, riesgos quiero decir, que se adoptan o no se adoptan, y vamos a minimizarlos, que es el tema. Vamos a minimizarlos y hacerle un seguimiento, y en la medida que haya que ir tomando decisiones, pues evidentemente las compartiremos, porque esto no es un proyecto de José María ni del Grupo Socialista, esto es un proyecto de pueblo. Y yo creo que lo compartimos todos, un proyecto muy bonito, pero que, hombre, que no a cualquier precio, ¿no? Que es lo que yo creo que compartimos. Creo que respondió a las preguntas que hacíais unos y otros. Y ya está, pues en ese caso, pues ahora mismo lo que estamos aprobando es el inicio de la licitación, ¿vale? Y ya os digo, si tuviera yo que adoptar, o el alcalde tuviera que adoptar alguna resolución, pues se daría cuenta en el pleno de septiembre, que lo tendríamos los primer jueves, segundo jueves que tú, ¿vale? Venga, dale. Vale. Pues entonces, por lo que nos acabas de decir, el riesgo que tenemos ahora mismo que asumimos en caso de que no saliera es que 66.000 euros. O 33. Vale, sí, si se queda en el primero 33 y si va. Vale. Luego, cuando llegue la hora, compartiremos todos en qué situación estemos. Y decidiremos todos, que aquí es lo que digo, que es un proyecto, hombre, que nosotros estamos aquí, que somos los que estamos tirando de esto para adelante, que no es fácil, que el tiempo no ha transcurrido, que no es que lo hayamos olvidado, es que este es un tema que tiene mucha complejidad. Y bueno, pues, que estamos donde estamos, y que según vayamos teniendo que tomar decisiones, pues las decidiremos en el pleno. Y ya está, y iremos viéndolo, ¿vale? Bien, pues entonces voto a favor por unanimidad.